Enfrentamientos entre carabineros y manifestantes en la comuna del Bosque, luego que estos últimos protestarán denunciando falta de alimentación en medio de la cuarentena total que afecta al Gran Santiago. Los vecinos del lugar aseguran estar pasando hambre. El gobierno dijo entender la cosa. Un plan se urde en contra de Alejandro Correa. El empresario pronto se convertirá en la noticia nacional tras ser asesinado en la puerta de su casa. Baje el vehículo. Baje el vehículo. Baje el vehículo. Señor Renato López, usted está detenido por el homicidio calificado de Alejandro Francisco Correa Correa. El imputado Renato López decidió dar muerte a Alejandro Correa, para cuya planificación y posterior materialización se contactó con el imputado Víctor Gutiérrez Londoño, conocido por Parsi o colombiano. ¿Aló? Sí. Don Renato, ¿cómo está Alejandro Correa? Hola, don Alejandro, ¿cómo está? Bien, pues usted. Bien, don Alejandro. Con quien acordó dicho propósito delictivo a cambio de promesa remuneratoria consistente en el pago de una suma de dinero una vez cumplido el encargo. A 28 años de cárcel fue condenado el denominado sicario de Concón, autor del material del crimen del empresario Alejandro Correa. El hombre que lo contrató para concretar el crimen deberá pasar 20 años en prisión. Actualmente, nuevos antecedentes irrumpen, quebrando el largo silencio del asesino del empresario Alejandro Correa. Hoy el sicario por primera vez habla en exclusiva con Informe Especial. Rompe el silencio que mantuvo durante toda la investigación judicial. Un testimonio clave que podría generar un vuelco en este caso. Yo a Eugenio no lo conozco. Yo lo vine a conocer en la audiencia. ¿Y por qué no lo dijiste? Por los abogados, pues. Fui tonto. Porque la abogada me decía, no hablemos, no hable, guarda el voto de silencio. Me destruyeron. Me destruyeron. Y es una hueá que no hice. ¿No tienes nada que ver con el asesinato de Alejandro Correa? Eso tiene una consecuencia, no solamente de que una persona que no lo es esté purgando una condena injusta, sino que además significa que quien tendría una participación directa e inmediata en esta acción, hoy día se encuentra libre. Tomamos conocimiento de esta delicada información de interés nacional y comenzamos a investigar. Antecedentes tan relevantes que un mes después de que entrevistamos al asesino de Alejandro Correa, funcionarios del OS9 viajaron hasta la cárcel de Concepción para interrogar al sicario colombiano. Tengo en mis manos la solicitud de revisión del ex fiscal Subiabre para que la Fiscalía formalice por falso testimonio y obstrucción a la justicia al oficial investigador del caso Correa. Quisimos tener su relato, su perspectiva de los acontecimientos. Pedimos una entrevista con él, con la PDI, también con el Ministerio Público, para tener su versión de los hechos, pero todos declinaron participar del reportaje. Un nuevo escenario que podría dar un giro en la historia que todos conocemos. Yo soy bandido completo. En todo el lucro. ¿Pero no te sientes sicario? No. No, porque si yo hubiera sido sicario me dedicaba la vida a matar gente. Si hubiera sido sicario hubiera matado supuestamente al que estaba al lado del señor Alejandro Correa. No hubiera dejado ni un testigo vivo. Tú asesinaste a Alejandro Correa, de eso no hay duda. Sí, eso sí se lo acepto. Pero no por pago. Entregó la orden. No, el que me había propuesto... ¿Quién fue? Fue... La falsedad de los dichos del funcionario Rodrigo López Contreras en relación a lo consignado en la carpeta investigativa. Lo señalado por el funcionario policial en el juicio es mentira.
La denuncia en fiscalía es el resultado del interrogatorio que realiza el por aquel entonces abogado defensor de Renato López con el oficial investigador de la PDI. Parte con las declaraciones que hizo la policía Melissa Palma, la pareja del colombiano, la misma que graba las imágenes en el barrio del empresario asesinado. La señorita Palma señala que conoce a Renato a través de lo que menciona Víctor Gutiérrez. Ella menciona conocer físicamente a algún Renato, quién es don Renato o el apellido de algún Renato. De conocerlo físicamente, no. Tampoco menciona algún apellido de algún Renato, ¿cierto? Tampoco menciona un apellido. Tampoco describe alguna característica física de algún Renato, ¿cierto? Tampoco describe características físicas. Por lo mismo, ustedes jamás le exhibieron algún set fotográfico para poder reconocer a algún Renato, ¿cierto? Tampoco se le exhibió un set fotográfico. Muchas gracias, magistrado. La defensa viene en oponencia... Luego las preguntas se dirigen sobre las declaraciones que entrega a la policía Jairo, quien vivía con el delincuente colombiano. Jairo en ninguna de sus declaraciones señaló conocer físicamente a algún Renato, ¿cierto? Y eso es correcto. Y tampoco le exhibieron ningún set fotográfico para poder reconocer a algún Renato, ¿cierto? También eso es correcto. Jamás manifestó algún apellido de algún Renato, ¿cierto? También eso es correcto. ¿Cómo es posible que usted ayer afirme que doña Melissa Palma y don Jairo Cortea señalaran que estuvieran siendo, palabras textuales, amenazados por Renato López, si ni siquiera sabían quién era el supuesto Renato? Sienten ese miedo de ese jefe que tiene Víctor Gutiérrez. Por lo tanto, yo por eso digo que es Renato López. ¿Usted presentó alguna denuncia o remitió algún antecedente a la fiscalía por un delito de amenaza? En particular, o parte de mi equipo no hizo ninguna denuncia respecto a ese delito en particular. Procedo a formular denuncia por el delito de falso testimonio contra el señor Rodrigo López Contreras, comisario de la Policía de Investigaciones, por faltar a la verdad durante el desarrollo del juicio criminal de la presente causa. Faltó a la verdad en el testimonio que prestó durante el desarrollo del juicio y que quedó de alguna manera evidenciada cuando se contrastó esa información que entregó con su informe policial. Y no decir la verdad en un juicio bajo juramento puede constituir un delito, y eso es lo que hoy día estamos apuntando como primera fase en este proceso que es bastante largo. Una hebra de suspicacia que irá fortaleciéndose con los nuevos antecedentes que paulatinamente aparecen tras las condenas de la justicia. En la silla del Ministerio Público, quien investiga es José Subiabre, en ese instante fiscal jefe de San Antonio. Y no solo analiza los antecedentes desde su oficina. ¿Ustedes están detenidos en este momento? No se tolera, no se permite, tenemos la herramienta para hacerlo y lo vamos a perseguir de la manera más duramente posible. Le dan muerte. En la casa. En su casa, en su cama. Categórico, José Subiabre revela en ese entonces oficialmente los detalles desconocidos sobre el asesinato del profesor Nivaldo Villegas que impactan a la sociedad chilena. Hay una planificación, hay una forma de establecer cómo voy a asesinar a alguien. Se ejecuta, se busca la forma de evitar el hallazgo. Fiel a su estilo, José Subiabre consigue que la justicia le dé la máxima pena a Joana Hernández. Hoy fuera de la institución, sigue investigando casos complejos. Actualmente es el abogado de Renato López. En octubre del año 2023, tras casi ya 20 años ejerciendo labores en la Fiscalía del Ministerio Público, por razones personales, renunciamos al Ministerio Público y salimos de ejercer esta función de persecución. Que no se hable, que se va cada uno por su lado. Ahora, desde afuera de la Fiscalía, su objeto de persecución se centra paradójicamente en contra del Ministerio Público y algunos de los mismos policías con quienes trabaja durante casi 2 décadas como fiscal.
Esta historia comienza con una carta escrita al interior de esta cárcel. En 4 carillas, el asesino del empresario Alejandro Correa expone antecedentes desconocidos sobre el caso de sicariato por el que está condenado a 28 años de prisión. No niega su participación en el crimen, pero abre una caja de Pandora sobre las negligencias que habría tenido la investigación y, lo más grave, acusa que quien fue el ideólogo del atentado en contra del empresario se encuentra libre. Hemos logrado la orden de detención para el autor intelectual de este caso, que es Renato López Fuentes. En octubre del año 2020 damos cuenta como programa de detalles inéditos del caso Correa. Es la información oficial en ese momento. Hoy la situación parece distinta. Esto ocurre hace aproximadamente 2 años atrás, 2022, para contextualizar. Yo tengo un cliente, el cual en un par de visitas que yo le hice me comenta que también en ese módulo de alta seguridad está el sicario Concord, Gutiérrez Londoño. Y que ellos en el patio un día se ponen a conversar, empiezan a hacer, entre comillas, una buena relación, y este muchacho le comenta que la persona que estaba presa con él no tenía nada que ver en la historia. Porque en esa época ya esta persona ya estaba condenada. No tenía nada que ocultar. Andrés Roldán es abogado. El 2022 es parte en el juicio del caso Correa defendiendo a Melissa Palma, pareja del colombiano. Hoy comparto oficina y la defensa de Renato López con el exfiscal José Subiabre. Es a él a quien le llegan los primeros rumores de una historia que pronto se traspasará a una carta de puño y letra del asesino del empresario. Yo le pido a este muchacho que hable con él y que me entregue información. Y me dice, ¿sabes qué? Tengo la información y está por escrito. Me la manda por escrito. ¡Uf! Dije yo, y me la pasa. Escrita. La declaración de este muchacho que cómo efectivamente ocurrieron los hechos. El colombiano nunca entrega su testimonio, ni a las policías, tampoco en el juicio. En esta carta señala Gutiérrez Londoño que dice, por miedo de peligro, etc. Yo nunca nombré al señor Renato, no sé ni quién era, no sé dónde sacaron esas palabras o menos al hombre que le habían ofrecido eso a esta persona para hacer esta vuelta. O sea, claramente aquí señala que a Renato López nunca lo había visto y no lo conocía. Mantiene un estricto silencio hasta ahora. ¿Por qué escribes una carta, estando ya condenado, estando preso? Porque después de que tenía yo la carpeta investigativa, me concentré mirando todos los errores. Quiero aclarar esto. Quiero demostrar la verdad, no la verdad del fiscal. ¿Tú nunca conociste en tu vida a Renato López? No. ¿Ni por intermedio de alguien? No, yo a él lo vine ya a conocer en Cana. ¿Por qué te decides ahora a contar esto y no lo hiciste en el juicio? Por lo que me decían los abogados, guarda el silencio, guarda el silencio, guarda el silencio. Pero los abogados sabían que esta otra persona no tenía nada que ver. ¿Le entregaste sus antecedentes al abogado? Eso lo sabían ellos. Queremos conocer su versión sin intermediarios. Hay muchas preguntas pendientes. Alejandro Francisco Javier Correa nace en Recoleta en 1959. El sexto de 7 hermanos se educa en el Colegio San Ignacio para más tarde estudiar Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile.
En 1984 se casa con Laura Uribe, con quien tiene 3 hijas. Tener una linda familia, que tus relaciones sean gratas, poder contribuir y por último poder también encontrar su sueño y lograr su sueño. Que tus relaciones sean En 1996 es trasladado por su trabajo en un banco a la región de Valparaíso. Ahí compra un terreno y construye una casa en la que vive el resto de su vida. Ese mismo año adquiere una propiedad de 13 hectáreas en Quilpué. Durante el año 2018 decide jubilarse anticipadamente luego de ser gerente general de una empresa de transportes para formar una sociedad inmobiliaria. 2 años después, cerca de las 9 de la mañana, toca a su puerta un delincuente colombiano. Un asesinato brutal cometido la mañana del 18 de mayo de este año en la puerta de la casa donde la familia de Alejandro Correa vivía hace más de 20 años. El crimen conmociona al país y propaga miedo entre la ciudadanía. El empresario sin vínculo alguno con el mundo del crimen es asesinado. Bien podría haber sido cualquiera. La realidad nos enfrenta a un nuevo nivel de violencia desconocido en aquel momento en Chile. Yo conocí a un amigo que se llama Rodrigo Skate. Ese me habló de que había unas tomas. Igual tengo amigos traficantes y ladrones. El colombiano clava sus ojos en los terrenos de esta toma. Dice que quiere asentarse aquí, poner un negocio. Alejandro Correa es el dueño de los terrenos. Yo le dije, ¿ya y qué pasa? Y me dice, pero es que no es tan fácil de ceder. Me dijo, ¿sabe qué, parcero? Si usted lo convence, porque él no podía hacerlo, porque él andaba con un grillete, ese rastreador, el grillete ese de GPS. Ese había tenido un problema, no sé si fue por homicidio o por tráfico, o por robo, no me acuerdo. Como estaba monitoreado por la justicia, su amigo le habría propuesto al colombiano que sea él quien asusta al empresario para que ceda con la venta de los terrenos. Íbamos a comprar el terreno. Igual yo tenía mi plata para comprar, para aportar para comprar. Esos terrenos que se estaban vendiendo de manera irregular, que se estaban... Sí, pero yo no quería hacerlo con la modo ilegal, sino legal. Quería llegar al trato con el dueño. Pero nos cuenta que la idea original de presionar a Alejandro Correa no es concebida ni por él ni por su amigo. Me dijo, ¿sabe qué, parce? Mira, a mí una persona me dijo que si convencíamos al viejo, que si convencíamos al viejo para que se diera con el terreno, que a él le habían ofrecido una plata para asustarlo. Y ya sé que vámonos. Ya le preguntaremos al colombiano quién es esa tercera persona que idearía el plan de atentar en contra de Alejandro Correa para que venda sus terrenos de la toma. Antes, sigamos conociendo los detalles de cómo se van dando las cosas en ese momento. ¿Qué te pasó? La dirección y después mandó la foto. Mira, este es el señor. ¿Te mandó la foto por celular? Sí. Y yo, ya tranquilo, voy a ir a hablar a ver con él. Ahí yo ya tenía un chofer contratado, el chofer yo lo había contratado para lo que yo quisiera. Es el mismo chofer que lo trasladará el día del homicidio. A mí no me ofrecieron dinero. Si a mí lo que me dio a entender él es de que me podía colaborar para el terreno, pero que le pegáramos un susto. Un susto, pero no va a matarlo. Porque si a mí me hubieran pagado por ser sicario, yo me hubiera dedicado a ser sicario en Colombia. Hubiera sido un asesino más bien, o me hubiera puesto aquí a puro sicariar. Hasta aquí, Víctor Alfonso Gutiérrez Londoño niega ser un sicario, pero no desmiente que es el asesino de Alejandro Correa, homicidio por el que está condenado a 28 años de cárcel.
Por ahora cuida sus palabras, todavía no muestra realmente quién es, pero eso cambia a medida que avanza la entrevista. ¿Quién es este delincuente colombiano y por qué se vino a vivir a nuestro país? Vengo en interponer querella criminal en contra de don Rodrigo Esteban López Contreras por el delito de falso testimonio en juicio. En octubre del año 2022 se suma una querella a la denuncia ya presentada por falso testimonio en contra del oficial investigador de la PDI. El Ministerio Público señala que se cerró investigación en la presente causa y comunica su decisión de no perseverar en el procedimiento. Pero el tribunal se opone por existir diligencias pendientes. Había un plazo de 60 días que eso ya está vencido y respecto a lo cual estamos solicitando al Ministerio Público que pida la cuenta necesaria para que se hagan las acciones que están pendientes, porque esa persona que está en Concepción nunca en la etapa investigativa prestó una declaración. Establece puntos esenciales para las dos querellas que nosotros hemos presentado. José Subiabre le pide al tribunal que el departamento OS9 de Carabineros sea quien realice las diligencias por un principio de objetividad, ya que esperan, tras los procedimientos policiales, la Fiscalía formalice a quien fuera el investigador del caso en la Brigada de Homicidios de la PDI. Además, existe una obstrucción a la investigación porque los antecedentes que él expone trae como consecuencia hoy día que tengamos a una persona que está privada de la libertad. El exfiscal busca que la justicia vea los potenciales errores en la investigación de este caso. Pero la Fiscalía quiere archivar la causa. La Fiscalía lamentablemente ya en 2 ocasiones ha tratado de desestimar la investigación, de archivarla, y ha sido las actuaciones que la querellante, nosotros hemos efectuado en el tribunal, y la resolución del propio tribunal la que ha impedido que eso se materialice. Y el tribunal ha dicho no. ¿Hay antecedentes suficientes? Hay diligencias pendientes. Desde pequeño siempre, como se dice, ¿cómo le dicen usted acá? Andar choreando. Víctor Alfonso Gutiérrez Londoño tiene 39 años. Nace en Cali. Es el segundo de 3 hermanos con quienes se cría en el Valle del Cauca. Buenaventura es el principal puerto de Colombia, separado por unos 100 kilómetros de la ciudad de Cali. Nos explica Gutiérrez Londoño que ambos son los lugares desde donde se viene gran parte de los inmigrantes colombianos hacia Chile. Según un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal del año pasado, Buenaventura es la ciudad con la mayor tasa de homicidios y Cali la con más cantidad de asesinatos en todo Colombia. ¿Caíste preso en Colombia? Nunca, porque yo tengo familia policía. Mi padrino era comisario. Si me cogían con una especie robada, él me sacaba de prisión. Ya adulto, el Colilla, como nos cuenta, lo apodan en Colombia, dice va escalando en los delitos y también aseguran su jerarquía delictual. No tarda en ser parte de un cartel cocalero. Estuve con el cartel del Valle. ¿Cartel del Valle, el Valle del Cauca? Sí. ¿Y qué trabajos desarrollabas para el cartel? Yo era el que comandaba ciertos territorios. Comandar un territorio, dice, es en la práctica supervisar y controlar por el cartel las diversas actividades criminales que se realizan en un determinado lugar. Me tienen que dar la parte. Igual se movía droga, igual sí o sí. Porque en Colombia no es como aquí, que acá el ladrón es el ladrón, traficante es traficante. En Colombia no.
se cruza. En Colombia ya es como ser completo. Sos ladrón, secuestrador o asesino, traficante. No hay una definición, como acá. Seguimos adentrándonos en el detalle del relato de Víctor Gutiérrez Londoño, porque como nos cuenta, muchos delincuentes colombianos eligen a Chile como destino para arrancar cuando están amenazados de muerte por carteles criminales. Él se viene, cruza el desierto, ingresa irregularmente a nuestro país, donde prosigue con su carrera delictiva. El colilla colombiano ahora será en Chile el parcero. Me hacía mi manoseíto por ahí, surtito por ahí. ¿Qué significa eso? Su cogoteo por ahí de vez en cuando con ciertas personitas que me salvaba, para salvarme. Igual me iba para La Vega. Y pues en La Vega hay muchos recursos igual para tú atrapar, coger a las personas de gueto. Igual por ahí me atrapé un personaje, me levanté 5 milloncitos y ya dije, ya me voy en el descanso. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te atrapáis 5 millones? Cogí a uno de los que compran sus verduras, un empresario de los mismos que se compran su surtido. Le quité 5 millones al viejo. A pasar del tiempo, ya comencé a levantarme. Y ahí después conocí a una señora en un restaurante que a lo último me acostaba con la señora porque me llevaba comida. Entonces, como se dice, le pagaba con sexo. Delinquiendo en la comuna de Independencia va adquiriendo contactos en el mundo criminal chileno. Y un día nos dice, requieren de sus servicios en Valparaíso. Que ellos andaban diciendo, no, vamos a hacer esto por esto. Yo me les desaparecí y cuando voltearon a mirar, yo ya tenía el portón abierto, las cámaras las tenía ladeadas. Ya les estaba abriendo la puerta. Ahí ella me dijo, soy de verdad, sí. Yo le dije, yo nunca traiciono. Se trae a su hermana de Colombia y a varios compatriotas de Cali y nos relata se dedica al robo y tráfico de drogas. Y así llega a conocer a un chileno que por tener una tobillera de monitoreo electrónico le habría ofrecido, según dice, un trabajito. Encontré la dirección, me acuerdo que toqué el timbre, no había nadie en la casa, la primera vez. Yo lo estuve llamando, nunca me contestó la llamada, me decía línea ocupada, línea ocupada, línea ocupada. Ya después vengo otra. Todo esto te lo dio tu amigo, sí, el teléfono, la foto y la dirección. Sí, correcto, Rodrigo Skate. Más adelante indagaremos en la triangulación entre el colombiano Rodrigo Skater y quien habría ideado el plan en contra de Alejandro Correa. Estamos ya al interior del complejo penitenciario de Valparaíso. Estamos pasando por el módulo 103, donde se encuentra cumpliendo la pena Renato López, autor intelectual condenado a 20 años por el homicidio del empresario Alejandro Correa. Es una condena injusta porque yo en el juicio yo le declaré al señor fiscal, yo le dije que no conocía a las personas, que no tenía vínculos con ellos. Son 13.000 escuchas telefónicas que yo tenía, ninguna con ellos. Dijeron que yo me había juntado con este niño, con el colombiano, nunca me junté con él. Renato López Fuentes y Alejandro Correa son vecinos de este amplio terreno donde sus propiedades colindan. Renato mantiene los cercos cerrados, mientras Alejandro no ha puesto aún divisiones. Que yo tenía que cambiar los deslinde, que tenía que correr mi reja, correr mi instalación y todo. ¿Cuánto tenías que correrlo? No sé, sería una proporción de unos 15 metros lineales. Yo creo que en proporción de propiedad sería una hectárea y un cuarto. Desde ese entonces se inicia un problema que no se logra resolver entre ellos. Igual yo no le corrí la propiedad ni una deslinde.
don Alejandro vino, me hizo un juicio civil por deslinde de propiedad. ¿Pero tuvieron un conflicto con eso? Yo por lo menos verbalmente, nada. Don Alejandro siempre fue bien caballero. Yo por mi parte tampoco, yo nunca lo insulté, nada. ¿Aló? Sí. Don Renato, ¿cómo está? Alejandro Correa. Hola, don Alejandro, ¿cómo está? Bien, pues usted. Voy a correr el cerco, el que usted hizo de lata, y lo pongo para el otro lado. Sí, no hay problema. Eso es lo que usted también quería, es el mismo cerco. ¿Ya? Me sale recaro correr. Sí, oiga, don Alejandro, si yo huellado más que la que... ¿Y cómo le ha ido usted con lo suyo? Más o menos nomás, porque como yo tengo que intervenir unas quebradas, porque yo quiero rellenarla. Yo quiero rellenar, aplanar la cuestión y que para hacer toda esa cuestión hay que sacar 1000 permisos. Yo le hice un ofrecimiento de dinero, hablé con mi abogado habló con su abogado, le ofrecí 50 millones de pesos, le mandé a hacer una tasación a la propiedad. ¿Pero qué le dijo frente a ese ofrecimiento? Que lo iba a pensar, que tenía que conversar con un socio. La demanda por deslindes es un elemento clave para la Fiscalía en el juicio para situar a Renato López como un enemigo de Alejandro Correa. En un viaje que fui a Quilpué, empecé a ver que habían unos palos parados, madera y como paneles, estaban haciendo limpieza. Después volví a ir de nuevo y ya como que estaban parando piezas por casa. Hablé a mi abogado, le dije a don José Manuel, ¿sabe qué? A este caballero le están tomando la propiedad. Y me dice, no le puedo creer, le saqué fotos, se las mandé, él se las reenvió al abogado y el abogado se las reenvió a don Alejandro. Lo cual él después corroboró que realmente le estaban tomando la propiedad. Le habían hecho una topografía, como que tenían esas cintas de peligro, las tenían todas demarcadas, como que lo estaban loteando. Pasa el tiempo y se multiplica la gente en la toma, pero se asientan solo del lado que está abierto, es decir, en el terreno de Alejandro Correa. Yo tengo mi portón de entrada, me abordan y un grupo de personas que si, por favor, si yo sabía cómo ubicar al caballero, si tenía los datos de él, cómo va a poder venir y conversar, porque ellos querían solucionar su problema habitacional. Yo primero no los pesqué y después la insistencia, les conseguí la dirección y el nombre del caballero. Y lástima que pasó lo que pasó, o sea, a mí yo fui, como le dijera, involucrado en esta situación porque está el nombre y la dirección de don Alejandro. Está tomada una foto con unas manos de un celular que no era mi celular, no eran mis manos. Sí, yo dije en el juicio que era mi letra. Otra prueba que el Ministerio Público pone en el estrado en contra de Renato López, quien a principios del año 2000, según establece la Fiscalía, fue condenado por tráfico de drogas e investigado sin resultado hasta ahora por su potencial vinculación en la desaparición de su expareja. Pero, ¿qué dice el sicario sobre el autor intelectual del homicidio? En el juicio nunca habla, pero hoy entrega su versión a Informe Especial. En octubre pasado, José Subiabre apunta a la fiscal regional de Valparaíso, ya que le expone que la fiscalía de esa región no tendría la objetividad necesaria para investigar los nuevos antecedentes que aparecen en este caso. Solicito se declare su inhabilitación y la del fiscal adjunto que por su intermedio sustancia la investigación aludida.
Existe en los hechos indudablemente un conflicto a los principios rectores del Ministerio Público de objetividad e imparcialidad. De hecho, Zubiabre agrega que los antecedentes sean elevados ante el fiscal nacional, quien en uso de sus facultades, acogiéndola, nombre a un nuevo persecutor para la investigación. 3 días después, la fiscal regional de Valparaíso responde. De la revisión de los antecedentes de la carpeta investigativa se puede concluir que la investigación efectuada por el fiscal González se ha ajustado al mérito de los antecedentes recabados, sin que se advierta parcialidad o falta de objetividad en la investigación. Resuelvo rechazar la inhabilidad solicitada. La fiscal regional descarta inhabilitarse y también rechaza cambiar al fiscal adjunto. Argumenta que el persecutor que investiga el homicidio de Alejandro Correa es Stefan Kramer y los nuevos antecedentes están siendo investigados por Lionel González, fiscales distintos que pertenecen a la misma fiscalía bajo su cargo. 3 semanas después, José Miguel Zubiabre logra comunicarse con el fiscal González para quejarse por el retraso de las diligencias pendientes. ¿Cuál es la percepción que tienes como ex fiscal cuando hablas con el fiscal y le planteas todos estos antecedentes? Es delicado porque precisamente esta primera fase da cuenta de alguna otra manera de que hubo un error en la otra fase, en la otra investigación. Y eso lleva naturalmente a ciertas reticencias. Bajo un puente fue encontrado una persona de aproximadamente 35 años de edad al interior de un tambor y con impactos balísticos. 3 meses después de la lectura de sentencia del caso Correa, una llamada alerta a la familia de Rodrigo Ponce Ortiz. El cuerpo sin vida de Rodrigo Skater, como lo llama el colombiano, el mismo de la tobillera electrónica que, como él decía, le da el trabajito, aparece en un barril metálico en el puente Las Cucharas, en las inmediaciones de la toma donde nos cuentan solían verlo. Él habría sido su contacto. Cuando Rodrigo parece muerto, ¿no te da miedo que te pueda pasar algo? Es lógico, sí. Podría ser por esto. Para tapar esto también. ¿No te da miedo el denunciar ahora esto? De dar miedo puede dar miedo. Pero es que si no enfrento eso, si no enfrento la realidad, voy a estar escondido como un cobarde. Todo eso es lo que me... El colombiano recalca que antes no habla por consejo de sus abogados, pero ahora está decidido a que salgan a la luz todos los antecedentes desconocidos de este caso. Cuando Rodrigo toma contacto contigo, estaba contactado con alguien ahí en la toma, ¿qué era? Exacto, entonces yo creo que ¿con quién más podría ser? Con Luis Alarcón, si ese era el que está repartiendo los terrenos. Las 3 hectáreas fueron loteadas y entregadas a través de un sorteo. Todo el proceso, indican los vecinos, ha sido dirigido y asesorado por el presidente de la toma, Luis Alarcón. Todos sabemos cómo se apropiaron de la tierra en Chile, sobre todo en esta zona Marga, que es histórica. Todos sabemos cómo fue el saqueo, cómo fue la brutalidad con que se empezaron a acaparar. Nosotros lo que queremos es una porción de terreno para poder vivir dignamente. Al igual que todos, insiste que la intención es regularizar, comprar, pero no devolver. Por eso dice, se estarían organizando. La razón por la que los vamos a mantener acá es porque necesitamos estar acá. El estallido social y la pandemia dejaron en evidencia la carencia de políticas públicas reales y concretas en torno a la solución habitacional. Aún sabiendo que es un terreno privado. No lo sabemos. A nosotros nadie nos ha notificado. Luis Alarcón finalmente es condenado el año pasado por el delito de loteo irregular. Eso porque la justicia corrobora que dispuso de maquinaria pesada para limpieza de esta propiedad y realiza los caminos al interior sin contar con autorizaciones. Además, entrega porciones de terrenos a distintas personas mediante asignación directa o sorteos y propicia y lidera la formación de la toma en terrenos privados pertenecientes a Alejandro Correa.
Si ese fue el que quedó repartiendo los terrenos al final, loteándolos, vendiéndolos. Entonces, ¿Qué participación tiene él? Para mí, yo creo que ese tiene que ver algo en la persona que habló con Rodrigo Skane. Aun cuando al inicio de la toma el único vecino era Renato López, Luis Alarcón asegura solo conocerlo de vista y no mantener vínculo con él. ¿Quién es Renato López? Y churra, eso deberías consultárselo a la familia o él directamente. ¿Lo conoce? Sí, yo lo conocí. Lo conocí porque andaba circulando por acá en su momento en actividades relacionadas con movimientos de tierra y traslado de materiales. ¿No hubo ninguna conversación antes de llegar acá, dado que él era el único que estaba instalado, por ejemplo? Para nada. Pero este documento al que accede Informe Especial dice otra cosa. Está fechado en agosto del año 2020, es decir, 11 meses después que Alejandro Correa interpusiera la demanda civil en contra de Renato López por deslindes irregulares. El presidente de la toma envía un presupuesto de casi 5 millones de pesos a Renato López para realizar, entre otros, un estudio de calificación técnica y legal para la explotación del estero Marga Marga. Él vino y acomodó las personas en la propiedad de don Alejandro Correa. Don Luis Alarcón, ¿cómo lo conocí yo? Al lado mío existía un relleno, que era de don Rafael. Él recibió todo el material del hospital Marga Marga. Lo recibió todo ahí. De entrada salían camiones, de entrada salían 120 camiones diarios, 140 camiones diarios. Un suculento y millonario negocio, relleno que nos dice habría servido de material para emparejar, lotear y construir los caminos de la toma. Y yo le pregunté que cómo él había conseguido los permisos. Y me dijo que ese caballero le había sacado los permisos en Quilpué, que conocía a varias personas en el municipio, que tenía buena llegada en el departamento de obra. Queda constancia en este documento donde se ve el detalle del trabajo que Luis Alarcón realizaría por cerca de 5 millones de pesos. Y yo lo que necesitaba era sacar un permiso para poder tener trabajadores, para poder tener en casinos los baños, porque no había agua potable. Entonces tenía que sacarme un permiso de salud, tenía que sacarme un permiso para extraer arena del estero. Ese era el vínculo que yo podía tener con don Luis Alarcón. Y como este señor empezó a vender, me imagino que a mí me tienen que haber vinculado con este caballero. ¿Qué, te ayudó a sacar permiso él? Ninguno, solamente puros pagos. ¿Pero le pagaste? Sí, sí, está todo estipulado, los pagos, los giros, cómo se le fue pagando al caballero. ¿Por qué habría de mentir Luis Alarcón al ser consultado por TVN sobre su relación con Renato López? Se lo preguntaremos. Me estafó. ¿Y después tomaste contacto con él, en el fondo, en algún momento, respecto del dinero que le habías dado, de que no había hecho nada? Es que después este caballero desapareció. ¿Cuándo desaparece? Cuando asesinan a don Alejandro. Víctor Gutiérrez y Renato López dan por primera vez una entrevista periodística. Sus confesiones pueden parecer interesadas, pero ambos entregan una serie de antecedentes que en su oportunidad no fueron conocidos por la justicia. ¿Qué hay detrás de la muerte del empresario Alejandro Correa? Tú asesinaste a Alejandro Correa, de eso no hay duda. Sí, eso sí se lo acepto. Pero no por pago. ¿Entregó la orden? No, el que me había propuesto... ¿Quién fue? Fue Luis Alarcón, pero no fue como orden porque yo no soy, como le dicen acá en Chile, perro, casco de nadie, ni en la calle.
¿Aló? Buenas tardes, don Luis Alarcón. Pese a que fuimos hasta su casa y le informamos telefónicamente del reportaje, Luis Alarcón nos dice que no está hablando con periodistas y que no tiene nada que ver con el tema. Pero tú lo hiciste a través de un intermediario y ese intermediario después aparece muerto. Yo después me di cuenta, apareció en la tele diciendo que estaba muerto, lo habían metido en un barril, descuartizado y lo habían metido lo habían asesinado. Ese fue quien te dio la instrucción. El que me había dicho, oh, parce, mira, vamos a hacer este negocio para ver si conseguimos el terreno. El asesino por primera vez se refiere públicamente al homicidio donde se reconoce culpable y asume los 28 años que deberá purgar en la cárcel. Yo sé que fue un gran error, pero yo no soy sicario. Pero es que el testigo que estaba con el finado dice que yo le disparé. Y yo en ningún momento le disparé. Y supuestamente dice, no, este es un sicario profesional porque le dio un tiro en el cráneo. Si yo fuera así, le disparo al señor, vengo y remato al otro. Cuando yo salí corriendo, yo lo vi a él, que él me levantó hasta mirarme. Y si yo hubiera querido matarlo, oh, esto es un testigo, ¡pah! Ya está en el piso. Hubiera matado, o hubiera matado también al auto que frenó, porque ahí había otro testigo. Si bien en el juicio se construye en parte la cronología de cómo se van concatenando los hechos que terminan en el homicidio de Alejandro Correa, es ahora el asesino quien nos relata en primera persona los detalles. Buscamos la dirección, encontré la dirección. Me acuerdo que ya toqué el timbre, no había nadie en la casa, la primera vez. Yo lo estuve llamando, nunca me contestó la llamada. Me decía línea ocupada, línea ocupada, línea ocupada. Hasta hoy no se tenía el antecedente de que el asesino va durante 3 días seguidos al domicilio de Alejandro Correa. Mi polola estaba en la casa aburrida y me dice, vamos a pasear, por Feito, aprovechemos y pasamos por donde mi mamá al restaurante y comemos algo. Y le dije, ya, Feito. Llamé al chofer, eran como las 8 o 9 de la mañana. Ese día su polola graba estas imágenes que servirán en el juicio para acreditar que van previamente al sitio del suceso, según la justicia, para planear el crimen. Este registro en video es una de las tantas evidencias que permitirán al Ministerio Público llegar a esa convicción. Es tal vez, según la Fiscalía, la prueba más evidente de todas, el testimonio más contundente de la organización previa al homicidio por encargo. En las imágenes exclusivas a las que accedió Informe Especial, se puede ver al presunto asesino y sus cómplices recorriendo el barrio del empresario. Mi polola está así y le dice él, me dice, oye, tu mujer está grabando. Le digo yo, oye, mi amor, ¿estás grabando? Me dice, no, Feito, baja el teléfono. El asesino reitera que Melissa Palma, su pareja, no es cómplice del homicidio. Según nos declara, él se queda con unos amigos hasta muy altas horas de la noche, consumiendo alcohol y drogas, como muchas veces lo hacía sin ella. Nos amanecimos enfiestados, yo me amanejé, me puse a hueler, falopita, andaba metiendo tusi, éxtasis, igual su pitito, igual me pegó unos, acá como le dicen, pasta, bueno, me había pegado una oladita de pasta. Al Perkin que yo tenía, ese era el que tenía que encargarse de las cosas que yo trajera robadas. Él tenía que encargarse, igual del arma. Desde ahora, enfrentamos al colombiano Víctor Gutiérrez Londoño con los hechos ocurridos el día que asesina a Alejandro Correa. Hemos omitido detalles de su relato por respeto a la familia. Sin embargo, los antecedentes que verán a continuación son de interés público.
que voy a ir a hablar con este viejo, ya me cansé de estar esperando. No revisé el arma si estaba cargada o no. Me metí la pistola en la cintura. Llegamos a la casa del señor Aconcón y ahí yo me bajé del auto, fui, toqué el timbre y me contesta el señor Alejandro, me dice, muy buena, mira, ¿sabes qué? Soy yo el muchacho que lo llama a usted para el terreno. Me dijo, ya, mira, arrima a las 9, que viene un maestro de construcción a arreglarme el portón. Pero yo andaba todavía en mi flow porque no había dormido bien, y andaba infestado. Detalla que cuando llega aquella mañana a la casa del empresario y habla con él por citófono, son cerca de las 8:20. Hace hora con el taxista y vuelve nuevamente al domicilio cerca de 1 hora después. Alejandro Correa está en ese momento afuera de su hogar. Le digo yo, muy buenas, señor Alejandro, soy yo el colombiano que lo llamo. Y me mira así, y yo solamente me acuerdo que llega y me dice, como que no le gustó el aspecto porque nunca nos habíamos llegado a ver. Y yo solamente me acuerdo que saqué el arma porque yo me acuerdo que me sentí como ofendido. En ese instante, Alejandro Correa está acompañado. La situación lo sorprende y no alcanzan a reaccionar. Y en el momento que estoy apuntando, frena un auto en la esquina. Y en el momento, cuando hundo el gatillo, ya como que el racional del disparo... ¿Dónde lo apuntaste? Apunté nomás. ¿Pero lo apuntaste en la cabeza? No, apunté. ¿Dónde? ¿Al pecho? ¿A la cabeza? Sí, está parado ahí, nomás apunté. ¿Cuántas veces disparaste? En el momento que estoy bajando el arma, se me sale el segundo tiro pega en la correa. Ahí en la investigación dice que 2 plomos. Un disparo en la cabeza que luego de unas 5 horas de agonía le causa la muerte al empresario por las laceraciones cerebrales producidas por la ojiva del proyectil, percutado por el colombiano Víctor Alfonso Gutiérrez Londoño. Yo nunca quería matar. Yo sé que yo sí cometí un homicidio, un error. Pedí igual disculpas públicas a la familia. Está mirando la familia, ¿qué le va a decir a la familia? Pero sí, de decirle 1000 veces disculpar, porque perdón se le pide solamente a Dios. A nadie en el mundo se le pide perdón, solo a Dios. Lo único que uno puede pedir son disculpas. ¿Y le has pedido perdón a Dios por lo que hiciste? Sí. El asesino reconoce el crimen y hoy no tiene reserva en entregar detalles de lo sucedido, pero enfatiza que en el juicio se cometen errores graves, entre ellos la condena de 20 años de cárcel a Renato López, acusado de ser autor intelectual del crimen. ¿Por qué después finalmente terminas haciendo una carta contando de que el autor intelectual no es Renato López? Porque cuando pasó que la sentencia yo comencé a mirar las mentiras ya. Yo a él lo vine ya a conocer en Cana, vine a saber de él en Cana, vine a ver su vida en Cana. Cuando íbamos los dos a audiencia, ahí ya me di cuenta quién era Renato. Renato López. ¿Has intentado comunicarte con él para que te ayude con su versión? No. ¿Nunca? No. ¿A través de tu abogado? ¿A través de un tercero? No. ¿Jamás? No. ¿Nunca has tenido contacto con él? No. ¿De ninguna manera? No. ¿Y por qué crees que ahora te está ayudando? Yo creo que a lo mejor por cargo de conciencia o por tratar de venir y decir la verdad. Niega categóricamente tener algún tipo de vínculo con el colombiano y menos haber pagado por atentar o asustar al empresario Alejandro Correa. Yo busco justicia
¿cómo me van a condenar a 20 años de cárcel si al final yo no tengo relación con ellos, yo no mandé a nadie? ¿Por qué me tienen que condenar a mí? ¿Necesitaban un autor intelectual para endurecer las penas? ¿Quién es el autor intelectual de esto? ¿Por qué se da todo? ¿Por qué lo matan a él? No sé, pues... Yo creo que es por el asunto de los terrenos. Yo nunca planeé la muerte de don Alejandro. ¿Y quién la planeó? Yo pienso que la gente las toma, se les pasó la mano. En el juicio se acredita pericialmente que es Renato López quien escribe el nombre con la dirección del empresario que aparece luego en el celular del colombiano. Una de las pruebas usadas en su contra. Se confirmó con el peritaje, su señoría, la escritura precisamente de esa nota manuscrita contenida en el celular de Víctor Gutiérrez procede de la mano de Renato López. Le pido disculpas a la familia de don Alejandro si por mi torpeza de haber venido a haber entregado una dirección y el nombre de él provocó lo que provocó. No fue mi intención, nunca fue mi intención venir a hacerle daño a don Alejandro, a su familia. Sé que ellos han pasado por momentos muy duros, haber perdido un ser querido, pero yo en ningún momento yo vine y así como planteaba la fiscalía que yo había decidido dar muerte a don Alejandro, no es así. A la luz de la nueva información, la revisión de la audiencia de sentencia en el caso Correa presenta un antecedente que hoy parece clave. Tal como manifestó la defensa del acusado a lo largo del juicio. Ciertamente el tribunal no contó con evidencias directas relativas a la participación de Renato López. No obstante, la labor de los jueces consiste en analizar y ponderar la totalidad de la prueba en su contexto, sin contradecir los principios de la lógica y máximas de la experiencia. Y en este caso, tratándose sin dudas de un homicidio por encargo, como lo dice el tribunal en su sentencia, que si bien no hay pruebas directas de quién es el autor detrás del autor, llegan a la conclusión de que por el solo hecho de tener un problema económico Renato López con el señor Correa, tendría la motivación para hacerlo. Pero ¿qué pasa con la motivación de aquel, Luis Alarcón me refiero, que lotea irregularmente terrenos de Alejandro Correa, que recibe dineros mal habidos por los áridos, que genera estas formas de construcción que no están permitidas por nuestra legislación y que los vende? ...96 horas antes del asesinato, el empresario Alejandro Correa llega hasta la fiscalía para denunciar que había gente al interior de su propiedad y que se habían tomado su terreno. Terceros ingresaron a terrenos de mi propiedad y están marcados sitios, y comenzando a construir. Ingresaron con una máquina retroexcavadora y comenzaron a hacer caminos interiores. El lunes hablé con uno de ellos, que dijo llamarse Luis Alarcón Cáceres. Esta es la última vez que Alejandro Correa pide ayuda a la justicia chilena. Luego de 1 año y medio, finalmente la Fiscalía accede a la petición de los querellantes y realiza las diligencias pendientes, entre ellas enviar un equipo del OS9 de Carabineros hasta la cárcel de Concepción para interrogar al asesino confeso de Alejandro Correa. ¿Qué les dice a los policías el parce colombiano? E indica claramente de que el autor, detrás del autor, es Luis Alarcón. Por lo tanto, si el autor material entrega la información de quién realizó el encargo, si tenemos que existen estos elementos que además ya fueron establecidos por la justicia como un elemento cierto, efectuó loteos irregulares, ¿no será él el que tenga esta motivación perversa para poder realizar esta conducta detestable por parte de Víctor Gutiérrez Londoño?
Esa interrogante es la que se levanta con esta información que se le ha proporcionado al Ministerio Público. Los querellantes buscan también que el Ministerio Público formalice al hoy subprefecto de la PDI a cargo de la investigación policial por falso testimonio y obstrucción a la investigación. Efectivamente, lo que hoy día hemos ingresado al Tribunal de Garantía de Viña del Mar es que se fije una audiencia y pedirle al Ministerio Público que, frente a estos antecedentes que sabemos que están en la carpeta del Ministerio Público, someter a un escrutinio ante el juez de garantía para saber cuándo se van a comunicar los cargos y por qué no se ha tomado esa decisión. Hace algunos días nos juntamos con Valentina Correa para entregarle todos estos nuevos antecedentes sobre el homicidio de su padre. Como familia optan por seguir con su duelo de forma privada, pero nos enviaron este comunicado donde dicen que valoran el fallo de la justicia del año 2022, pero que comprenden que ante nuevas pruebas, tanto la Fiscalía como la Policía de Investigaciones deben agotar todas las acciones tendientes a lograr la justicia en su sentido más amplio y profundo, reafirmando la señal de que no hay espacio para el crimen organizado en nuestro país. Aseguran que pese a lo doloroso que significa revisitar esta herida, siempre estarán del lado de la verdad y la justicia. Nuevos antecedentes que ponen en el ojo del huracán a la Fiscalía y su principio rector de objetividad. Investigar con igual celo los hechos y circunstancias que funden, agraven o exoneren de la responsabilidad a un acusado. Noticia que recién comienza y donde la justicia tiene hoy trabajo pendiente.